Bendiciones, hermanos que se están conectando. ¿Se escucha bien? Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti, cuando de rodillas estoy. Vamos a esperar un poquitito para que los hermanos puedan alcanzar a conectarse. Y cambia todo en mí. Solo un minutito. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que sabes, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí, cambia todo. Bien. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente en este día. Estamos contentos porque Dios nos concede esta maravillosa labor de poder predicar, poder compartir su palabra. Maravilloso también es que Dios, a través de este medio, ha venido hablándonos. Y no solo ha venido hablándonos, sino que también ha venido bendiciéndonos por medio de cada palabra predicada. También nos decía el Señor que hay que permanecer en el lugar correcto, en el lugar donde Él nos dejó. ¿Saben, mis hermanos? En cierta ocasión, el Señor, por medio de su palabra, una de las formas en las que Dios bendice mi vida es por medio de la Sagrada Escritura. Y una vez, en cierta ocasión, Dios hablaba muy fuerte a mi corazón, respecto a situaciones, a valles que a veces nosotros como cristianos atravesamos. Y mi hermano Nicolás predicaba sobre permanecer, estar en el lugar correcto y no movernos de ahí. Y exponía sobre la situación de un rey que trató de desempeñar una labor para la cual él no fue llamado. Y saben, mis hermanos, en cierta ocasión el Señor colocaba una palabra en mi corazón. Ustedes conocen a Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, no tenía por qué morir así. No tenía por qué morir de esa forma. Y con esta pequeña introducción, con esta pequeña reflexión, vamos a entrar al mensaje central de hoy. ¿Por qué digo que Juan el Bautista no tenía por qué haber muerto decapitado, hermanos? El problema fue que Juan el Bautista se movió, salió de la posición, del lugar donde Dios lo colocó a él. La misión de Juan el Bautista, hermanos, y esto lo decimos con fundamento bíblico, la misión de Juan el Bautista era preparar el camino, preparar la senda del Señor. La misión de Juan el Bautista no era ir y remarcar los pecados a tal rey pagano. Él salió del lugar, de la posición donde Dios lo colocó y terminó perdiendo la cabeza. Hermanos, cuidemos el lugar donde Dios nos colocó. Cuidemos esa posición.
Dios en su amor va a tratar con nosotros y nos va a decir: no salgas de ese lugar. Yo no te he mandado a eso. Yo no te coloqué para eso. Entonces, hermanos, hermoso sería que entendiéramos. Y yo lo entendí, hermano. Yo lo entendí. Dios no nos llamó a remarcar ni a decirle en la cara a los demás sus faltas. No perdamos la cabeza, hermanos. No nos suceda lo mismo que sucedió con el Bautista. Así que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios bendiga a la iglesia. Quiero compartir con ustedes una palabra que yo sé que va a ser de gran bendición. Si tienen sus Biblias, pueden buscar en el libro de Mateo, hermanos. Mateo capítulo 15. Es importante que tenga su Biblia, hermanos. Es importante. No abandonemos la Biblia, hermanos. No cometamos ese error. Mateo capítulo 15, versículos 21 y 22. Mire lo que dice. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Maravillosa es esta palabra, hermanos. Hay algo hermoso que Dios nos quiere enseñar en este día. ¿Saben, mis hermanos? Este episodio es increíble. Una mujer salió al encuentro de Jesús y le dice: ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente, hermanos, gravemente atormentada por un demonio. Para poder entender, hermanos, a qué se enfrentaba nuestro Señor Jesucristo, es necesario saber qué es un demonio. Y segundo, para poder entender a qué se enfrentaba, es necesario saber la expresión: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vamos a extraer, hermano, vamos a extraer la verdad espiritual que aquí se esconde, hermano. Es de bendición esta palabra, hermanos. Lo más hermoso, que es muy evidente, aquí tenemos el caso de una madre. Mire, escúchelo bien. Tenemos el caso de una madre rogando por su hija. De las que están escuchando ahí, ¿cuántas son madres? Muchas, ¿cierto? Pero le hago otra pregunta. ¿Cuántas en verdad ruegan a Dios por sus hijos? Hermanos, orar a Dios, rogar a Dios, no es lo mismo. Orar a Dios por nuestros hijos y rogar a Dios por nuestros hijos es muy diferente, hermanos. Es por eso que le invito a sacar la riqueza espiritual, hermano, que se esconde aquí en este versículo y que Dios, hermano, lo ha dejado ahí para que nosotros nos nutramos de esto, hermano. El capítulo 15, Jesucristo, en el libro de Mateo, el contexto: Jesucristo disputa con los más grandes poderes religiosos, escribas y fariseos. Estos personajes, hermanos, acusaban a los discípulos de Jesús porque comían con las manos sucias. Y nuestro Señor Jesucristo, ante esta acusación, ¿qué es lo que hace?
Él defiende a sus discípulos. Como todo maestro, defiende a sus discípulos. Y les dice a estos fariseos que lo más importante no era lo que entraba por sus bocas. Lo más importante era lo que salía por sus bocas. Ojo, nuestro Señor Jesucristo no está diciendo que comer con las manos sucias está bien o estuviera bien. No está diciendo eso, sino que Jesucristo aprovechó esa instancia para predicarle a estos fariseos y escribas, para predicarles, aprovechar lo que estaba sucediendo. Y les dijo que lo más importante no era lo que entraba por sus bocas, lo más importante era lo que salía de sus bocas, porque lo que salía de adentro, del corazón salía. Del corazón salen los buenos y los malos pensamientos y sentimientos. Del corazón salen las mentiras. Del corazón salen las envidias. Del corazón salen las calumnias. Del corazón sale lo que contamina al hombre, hermano. Del corazón sale. Entonces, después que nuestro Señor Jesucristo le da su merecido a estos charlatanes, se va a Tiro y a Sidón. Apunte esas dos ciudades, Tiro y Sidón. Y es ahí donde se encuentra con esta mujer. Aprendamos, hermanos, quién era la mujer cananea. Porque en este relato, hermanos, muchos tildan, muchos acusan a Jesucristo de ser cruel, de ser insensible, de ser inhumano. ¿Por qué? Porque no le responde ninguna palabra ante el sufrimiento, ante, el ruego y la súplica de esta mujer. Él no responde palabra alguna. Entonces Jesús, en este pasaje, es tildado de insensible, hermanos. Pero vamos a ver el porqué. Importantísimo, hermanos, es saber el porqué de las cosas. Ella venía de dos ciudades, de Tiro y de Sidón. Bendita información, hermanos, que nos brinda el Espíritu Santo. Para que usted sepa, hermano, en la Biblia nada, absolutamente nada está por si acaso, al azar, por coincidencia. No, hermano. En la Biblia no hay nada al azar. Todo tiene una verdad espiritual. Todo tiene un propósito. Todo, hermano. En la Biblia todo tiene un propósito. Tiro y Sidón. De ahí venía esta mujer. Son dos ciudades, una al lado de la otra. Y estas ciudades, hermano, pertenecían a la región fenicia. Y los fenicios eran cananeos. Los fenicios eran cananeos. ¿Recuerda usted los cananeos? El eteo, amorreo, fereceo, jebeo, jebuseo, etcétera, hermanos. Esta tierra estaba poblada por los descendientes de Cam, un depravado. Usted sabe lo que hizo Cam a su padre, a Noé. Se burló de su desnudez. Y de ahí de Cam, hermanos, en su descendencia viene Canaán. Entonces, hermanos, Canaán estaba poblada por 7 razas depravadas, por 7 razas salvajes, hermano. Y de ahí venía esta mujer. Y ahora le presentaré los dioses que adoraba esta mujer. Se los presento, los dioses principales: Baal, Astoret y Moloc. Astoret es la famosa diosa Afrodita de los griegos, la diosa del amor. Pero para el pueblo de Israel,
era la diosa Acera, que en el hebreo significa vergüenza. ¿Y por qué significa vergüenza, hermanos? ¿Recuerda usted cuando estaba Elías en el Monte Carmelo y desafió al rey Acab y a su esposa? Y les dice: ahora convócame a todo Israel y tráeme a todos los sacerdotes y sacerdotisas de Baal y de Acera. Tráelos, le dijo Elías. Hermano, mire, escuche bien esto. Elías en ese monte lo que quería destruir era el culto a Baal. Elías quería destruir el culto a Acera, hermano. Y por eso mató a los 450 profetas de Baal. Y añádale a esto 400 profetas de Acera. Hermano, en total eran 850 predicadores, pregoneros que tenían estos dioses paganos, estos dioses falsos, y que estaban invadiendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. 850 sacerdotes, hermanos. Y Elías terminó con todos para la gloria del Señor. Terminó con el culto a Baal, con el culto a Acera. Hermanos, los dioses principales de los cananeos. Acera, hermanos, era una prostituta del panteón cananeo. De toda la colección de los dioses, Acera, la diosa Afrodita de los griegos, era una prostituta. Y le diré por qué. Porque en el templo de Acera, todos estos 850 sacerdotes estaban acompañados de sacerdotisas. Y entre ellos, para adorar a Dios, se depravaban sexualmente. Cuando los hombres iban al templo a adorar, se depravaban con las sacerdotisas, y cuando iban las mujeres a adorar, se depravaban con los sacerdotes de este templo. Hermanos, una depravación total. Por eso el nombre Acera en el hebreo para el pueblo de Israel significa vergüenza. Alabado sea Dios que nos enseña su palabra. Y eso no es todo, hermano. Ni siquiera le he mencionado al dios Moloc, que en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, era Milcom. Adoraban al espantoso Moloc. Muchos de ustedes no saben quién era Moloc. Era una estatua hueca. Tenía cuerpo de hombre. Tenía los brazos extendidos, formando una especie de olla. Esta estatua, al ser hueca, los hombres le echaban carbón y la encendían al rojo vivo. Y esta estatua, hermanos, mire la Biblia, tenía cabeza de becerro. No es casualidad que el pueblo de Israel, hermano, en el desierto termina adorando el becerro de bronce. Esta estatua de Moloc tenía cabeza de becerro, tenía los brazos extendidos, era hueca porque se calentaba al rojo vivo. Y los hombres, hermanos, para adorar a Moloc, los hombres traían a sus hijos, las mujeres traían a sus hijos y se los pasaban a un sacerdote. Y este hombre colocaba al niño en los brazos ardientes de Moloc. Y para poder silenciar los lamentos, los quejidos y el sufrimiento de estos pequeños, una banda comenzaba a tocar y sonaban los tambores, las flautas, las trompetas y comenzaban las danzas a Moloc, hermanos. Y le tengo una noticia. Israel cayó en esta idolatría. Tristemente, hermanos, hasta Salomón construyó un altar a Moloc. De ahí viene el término: no pasarás a tu hijo por fuego. Hermanos, lo que le quiero decir con esto, estos eran los dioses de la mujer cananea, hermanos. Una tierra gobernada
completamente por demonios. Completamente por demonios. Es por eso que cuando Jesucristo pasa por Tiro y Sidón y esta mujer, hermanos, se acerca a Jesús, le dice, kakos daimoni somai. Esas fueron las palabras de esta mujer. Kakos daimoni somai. Rogaba, hermanos, rogaba a Jesús. Se lo traduzco. Le decía, mi hija, lo que más amo, es poseída por un demonio y se ha vuelto despreciable, cruel, ofensiva y se ha depravado. Te ruego que la salves. Te ruego que la salves. Y el versículo 23 del capítulo 15 de Mateo dice, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no respondió palabra, hermano. ¿Por qué? Yo pienso que Jesús fue respetuoso con ella. Yo pienso que no quiso involucrarse más allá, porque podía haberle dicho, pero ¿qué esperas, mujer? Si has habitado en tierra de demonios, si tu casa la has abierto para los demonios, ¿qué esperas de tu descendencia? Pero Jesús no respondió palabra. Hermanos, y añádale esto, se acercaron los discípulos y les dijeron a Jesús, Maestro, despida a esta mujer, dile que se vaya, lleva rato siguiéndonos, dile por favor que salga del lado nuestro. Maestro, echa a esta mujer. Oh hermano, imagínese el sufrimiento de esta mujer. Imagínese a Pedro, a Jacobo, Maestro, échala, despídela. ¿Qué hace? ¿Qué hace acercándose a nosotros? Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga. Y el versículo 24, respondiendo Jesús, le dijo, he sido enviado a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Hermanos, la respuesta fue, oye mujer, no puedo ayudarte, no puedo hacer nada por ti, lo siento, no he sido enviado a salvarte a ti, he sido enviado a salvar la casa de Israel. Pero aunque no lo crean, hermanos, esta crisis que estaba viviendo esta mujer, increíble mujer, hermanos, se lo digo sinceramente, esta crisis no la derribó, no la hizo retroceder. Esta crisis, hermanos, fortaleció su fe. Esta crisis fortaleció la fe de esta mujer. Y nosotros, cuando estamos en una crisis, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos? ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos ante la crisis? Que Dios nos ayude, hermanos. El dolor que esta mujer llevaba era causado por la condición de su hija. La condición de su hija tenía así, hermano, a esta mujer. Y nosotros, hermanos, cuando nuestros hijos sufren, cuando nuestros hijos padecen dolor, nosotros también somos afectados, porque lo que más deseamos es que ellos estén bien. Eso es lo que queremos. La condición de nuestros hijos, escuche esto, la condición de nuestros hijos a nosotros nos interesa profundamente. A nosotros que somos padres pecadores. Ahora, imagínese a Dios
que es un Padre amoroso, un Padre misericordioso, el Padre de toda misericordia. ¿Acaso Él, hermanos, no se afecta ante el sufrimiento y la condición de sus hijos? Que somos nosotros, iglesia. Nosotros somos sus hijos. ¿Ustedes creen que Dios no se afecta? ¿Ustedes creen que a Dios no le interesa nuestra condición? Sí le interesa, hermanos. Y le interesa mucho. Nuestras crisis, hermanos, son diversas. Son muchas. La condición en la cual muchas veces estamos viviendo son diversas. Algunos tienen crisis económicas. No alcanza para el gasto común. No alcanza para vestuario. No alcanza para calzado. No alcanza para la despensa. No alcanza para crecer, para prosperar. Señor, no alcanza. Muchos tienen crisis de salud. Esta enfermedad me tiene cansado. Esta enfermedad me imposibilita trabajar. Esta enfermedad me tiene atormentado. No puedo moverme, no puedo ejercitarme. Quisiera yo poder dar más, pero no puedo por causa de esta enfermedad. Muchos tienen crisis conyugales, que mi esposo, que mi esposa, que todavía no nos entendemos. Muchos hermanos tienen crisis espirituales. Todavía no puedo salir de esta condición en la que estoy. No me puedo levantar. Quisiera yo poder estar con mis hermanos, levantar mis manos y adorar a Dios, pero no puedo. Crisis espirituales, hermanos. Dios permita, hermano, Dios en su soberanía permita que esta palabra sea como un martillo, hermano, para romper todas nuestras crisis, todas nuestras condiciones en las que nos encontramos. Dios lo puede hacer, hermano. Muchas cosas, hermanos, vienen a nuestros hijos. Nosotros lo sabemos. Y a nosotros, como hijos de Dios, muchas cosas nos vienen también, hermanos. Muchas cosas. No somos intocables. No estamos, hermanos, exentos de crisis, de necesidades, de enfermedades, de problemas matrimoniales, etcétera, hermanos. La vida del cristiano no es color rosa, hermano. No lo es. Esta mujer dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Desarrollemos este versículo, hermanos. Muchos de nosotros, sabemos quiénes son los demonios. Son seres malos, pero son seres inteligentes. Son seres, hermanos, que distribuyen conocimiento, pero no para enriquecernos. Ellos distribuyen conocimiento para destruir. La sabiduría diabólica, hermanos. Los demonios son enemigos de Dios, enemigos de Cristo, enemigos de la iglesia, enemigos nuestros. Y la hija de esta mujer estaba poseída por un demonio, hermanos. No sabemos cuánto tiempo duró esto, ni sabemos cuándo ni cómo comenzó. Pero sí sabemos que la madre y la hija eran cananeas. Eran de una tierra idólatra, pagana, hermanos, de donde detrás de cada ídolo había un demonio poderoso. Había un principado, hermano. Por eso sabemos que, hermanos, que fácilmente la descendencia de esta mujer podía ser poseída
por un demonio. Y hoy en día, hermanos, estos demonios, no quiero hablar de los demonios en gran escala. Hoy en día estos demonios están por todos lados. Están en el gobierno, están en la televisión, están, hermanos, por todos lados. Mire lo que dice Primera de Juan 5:19, para que no nos asombre. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero que nos rodea es controlado por el maligno. El mundo entero, hermano, que nos rodea es controlado por el maligno. Por eso le digo, Satanás está en el gobierno. Satanás está, hermanos, en la televisión, está en cada mensaje subliminal, en cada propaganda comercial, etcétera, hermanos. Está por todos lados. Les he compartido ese versículo para que no nos asombre, hermanos. Y nuestros hijos, hermanos, nuestros hijos son atacados por todos lados. Miles de juegos ocultistas. ¿Para qué hablar del Internet? El Internet es muy útil, una excelente herramienta, hermanos. Pero Satanás también ha dejado ahí su semilla. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos estado muchas veces buscando una información, estudiando, buscando algún juego para algún teléfono celular, etcétera, hermanos? Y nos falta la semilla de Satán para poder ensuciar nuestra mente con sus imágenes, con sus anuncios depravados. ¿Cuántos juegos de consolas, hermanos? Conocemos muchos casos donde nuestros hijos, al terminar de jugar en estas consolas, viene un mensaje de Satanás. Mátate, quítate la vida, arrójate de tal lugar, mata a tus padres, a tus hermanos, etcétera, hermanos. Porque el objetivo, hermanos, de estos demonios es atormentar a nuestros hijos y llevarlos a la muerte. Es por eso que la hija de esta mujer estaba atormentada por un demonio. Pero, hermanos, aunque esta mujer tenía una hija endemoniada, la amaba a su hija. Y esta crisis familiar, hermanos, esta crisis familiar fue lo que llevó a esta mujer ante Jesucristo, ante Jesús. ¡Qué maravilloso! Nosotros, iglesia, ¿tenemos alguna crisis familiar? Llévela, esa crisis, a Jesucristo, hermano. Esta mujer dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, ten lástima de mí, te ruego que me ayudes. Porque no podía aspirar a más, ni siquiera era judía, hermanos. Pero, iglesia, escuche esto, en los evangelios no existe un solo padre que haya rogado a Dios por sus hijos y no haya recibido respuesta de parte de Jesús. No existe un solo padre que haya rogado a Jesús por sus hijos y no haya recibido una respuesta. Lo que le quiero decir, hermano, es que Dios oye las oraciones de los padres. Dios las oye, las escucha y es movido a misericordia. ¿Qué podemos decir del silencio de Jesús, hermanos? ¿Qué podemos decir? El versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Increíble, hermanos. Cuando estamos en momentos como este, hermanos, rogando a Dios,
no es fácil. No es fácil estar en esta situación, en el silencio del Maestro. No es fácil. Ella clamaba, hermanos. Ella clamaba porque su hija estaba grave. Ella clamaba porque necesitaba ayuda. Necesitaba una respuesta. Por eso clamaba a Jesús. Y nosotros, hermanos, nosotros, cuando clamamos, también queremos una respuesta. También queremos la ayuda del cielo. También, hermanos. Pero Él calla. Él está en silencio, hermanos. Eso no es fácil, hermanos. Eso no es fácil ni para nosotros, para nadie, hermanos. Hay una alabanza que dice, cuando Dios está en silencio, es porque está trabajando. Esa frase, hermanos, esa hermosa frase no es bíblica, pero tiene mucha lógica, hermanos. Tiene mucha lógica. Y les digo algo, puede ser posible. Cuando Él está en silencio, es porque debe estar trabajando, preparando algo para nosotros. Hermanos, cuando Dios calla, no significa que todo está perdido. Cuando Dios calla, no significa que hemos sido ignorados. Cuando clamamos a Dios y Dios calla, hermanos, es porque Él sabe en su sabiduría. Él sabe que si habla, no lo vamos a escuchar. Dios sabe que si habla, cuando nosotros estamos rogando y clamando a Dios, Él sabe que no lo escucharemos. Él lo sabe, hermanos. No lo vamos a escuchar. Dios calla, hermanos, porque Él es soberano. Y Él sabe que no es el momento de hablar. Dios calla porque no es el momento de hablar, hermanos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios por medio del profeta Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, a veces el Señor calla de amor. A veces el Señor calla de amor, hermanos. ¿Y por qué calla de amor? Porque Él nos salvará. Él lo ha prometido. Por eso Él calla de amor. Porque Él ha decidido salvarnos, ayudarnos, proveer para nosotros. Él ya lo ha decidido. Por eso calla de amor. Hermanos, Él hará un milagro por sus hijos. Él va a hacer un milagro por sus hijos, por nuestros hijos. Él lo va a hacer, hermanos. Pero no renuncie a su fe. No renuncie al ruego y a la oración. No renuncie, hermanos. Siga clamando a Dios. Esta mujer pudo haberse ido ante la respuesta de Jesús. Pudo haberse marchado, pudo haber retrocedido, hermanos, pero siguió ahí, se acercó, se postró, adoró y le dijo, te ruego, socórreme. Maravilloso, hermano, maravilloso. Mediten el diálogo de Jesucristo con esta mujer. Capítulo 15, 24 al 27. Mateo. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Saben, mis hermanos? No se sorprenda que Jesucristo haya utilizado el término perrillo, o que Jesús haya tratado a esta mujer de un perro. En los tiempos de Jesús, esta expresión, perro, era muy común, era muy normal. Los judíos utilizaban esta palabra, perro, para referirse a los gentiles. Por eso Apocalipsis dice que los perros no entrarán en el reino de Dios. Jesucristo, hermano, usa esto metafóricamente, hermanos, para referirse a la impureza moral. Usted conoce la naturaleza de los perros. Es por eso, hermanos. También usaban este término para referirse a la impudicia. ¿Qué es la impudicia? Es la falta de honestidad, de recato, de modestia, de pudor. Por eso Jesús, hermanos, le dice a esta mujer, no está bien tomar el alimento del pueblo de Israel y dárselo a los perros. Jesucristo en Mateo 6 dice, no des lo santo a los perros. La Biblia llama perro, hermanos, a quienes no valoran el mensaje de Dios, a quienes desprecian las riquezas espirituales, a ellos. Por eso Jesús le dice así, porque era normal, era común en el pueblo de Israel. Era un calificativo para los gentiles, para los paganos, hermanos. Y al meditar en el diálogo de Jesús con esta mujer, ella pudo haber ofendido a Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque primero, le muestro a Jesús mi dolor desgarrador. Le muestro a Jesús mi miseria. Y Él se queda callado, no me dice nada. Y más encima, ahora, me trata de un perro. Ella pudo haber ofendido a Jesús, hermanos. Pero no lo hizo, hermano. No lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? Ella siguió, hermano. Ella siguió insistiendo por la vida de su hija. Ella siguió, hermano. Ella luchó por su milagro. Hermanos, ustedes todavía estamos luchando por nuestro milagro. Estamos rogando a Dios por nuestro milagro. Nuestro milagro puede llamarse hijo, hija, esposo, esposa, etc. Todavía estamos rogando a Dios por nuestro milagro. Lo más fácil, hermano, lo más fácil es renunciar cuando todo empeora, cuando las cosas no tienen respuesta, cuando no resultan. Lo más fácil es renunciar, hermanos. Pero ella dijo no. Ella dijo, esta no es una alternativa para mí. No quiero retroceder. No es una opción para mí. No, hermano. Ella siguió. Ella derribó los obstáculos. ¿Y cuáles fueron los obstáculos, hermanos? Maestro, despídela. Dile que se vaya esta mujer. Pero apenas los discípulos callaban, esta mujer seguía, tomaba la palabra y seguía. Señor, socórreme, salva a mi hija, te lo ruego, ten misericordia de mí. Alabado sea Dios, hermanos. Ella luchó por su milagro. Amados hermanos, para terminar, debemos saber esto. La necesidad es la que nos mueve a Cristo. Y le tengo una noticia. No seremos rechazados. No seremos rechazados. Si nosotros
no tenemos fe, hermano, si nosotros no oramos, si nosotros no vamos a Cristo, es porque no tenemos necesidad. Es lo que Dios ve desde el cielo. No tenemos necesidades, entonces no vamos a Cristo. La necesidad debe movernos e ir a buscar a Cristo, hermanos. Y no seremos rechazados. No seremos rechazados. ¿Usted tiene algún hijo, alguna hija afligido, afligida por algún mal? Puede ser el orgullo, puede ser pensamientos impuros, puede ser maldad en su vida, hermanos. ¿Tiene alguien afligido, afligida por el enemigo? Debe llevarlo a Cristo. Debe llevarlo a Cristo, hermanos, con fe, con oración y ruego, y Él lo salvará. Y Él la salvará. Debemos hacerlo, hermanos. Es un deber de los padres orar por nuestros hijos. Hermanos, es el deber de los padres rogar por las almas de nuestros hijos. Es nuestro deber. Por eso, hermanos, para despedirme, para terminar, perseveremos. No nos soltemos de la mano de nuestro Dios. Y veremos la gloria de Dios. Este es el mensaje de este día. Quiero invitarles a que cierren sus ojos para que oremos al Señor. Y si no puede cerrar sus ojos, por si se encuentra en algún lugar, en su corazón, pero haga esta oración conmigo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, bendice a nuestras descendencias. Si hay algún miembro de mi familia afligido, afligida, en el nombre de Jesús, sálvalo, sálvala. Que esta palabra que he recibido en mi corazón sea como un martillo y que rompa toda cadena del enemigo. Te engrandecemos y te honramos en el nombre de Cristo, para la gloria de Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Toda la honra, la gloria y el reconocimiento es de nuestro Dios. Nosotros solamente somos sus vasos y estamos siempre dispuestos al servicio del Señor. Dios bendiga a la iglesia, mis pastores, Joel y Elizabeth, a cada líder, a cada hermano, a cada matrimonio, a cada joven, a cada niño de la iglesia. Tiempo de gracia. Son mis hermanos. Bendiciones.